Bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase. Daremos inicio y vamos a continuar con nuestro tema sobre diseño de WLAN. Entonces, el día de ayer expandimos bastante sobre los conceptos de capa física relacionado al cableado estructurado que sería necesario para una red inalámbrica. Bueno, un cableado estructurado importante dentro de cualquier red de datos, pero también un poco dirigido a lo que es las redes inalámbricas. Ahora hablemos un poco sobre el siguiente paso dentro del diseño físico, lo que sería los dispositivos de conexión activos, en este caso los switches. Puede ser que tengan escenarios donde conecten un access point directamente a un router cuando sean una red pequeña. Casos muy específicos, como por ejemplo los routers MikroTik. Voy a hacer un ejemplo aquí rápido. Por ejemplo, los routers MikroTik es muy común que manejen eh, múltiples puertos. Es algo un poco diferente que tienen en comparación a otras marcas. Pero tengamos en cuenta que estos puertos están normalmente diseñados para el manejo de enrutamiento, para que cada uno trabaje por su cuenta. No tanto para trabajar como switches. Sí se puede crear switches virtuales, bueno, switches lógicos, perdón, denominados bridge dentro de lo que es un router MikroTik. Ustedes pueden hacer bridge de múltiples interfaces, pero va a haber un desempeño menor. Incluso si ustedes van al tema de los resultados de pruebas, pueden ver de que no pueden tener un desempeño demasiado bueno. Por ejemplo, en bridging pueden llegar apenas a 15 gigabits por segundo, por ejemplo, de switcheo, que no es mucho para un switch. Entonces, no están diseñados tanto. Y eso hablamos del anterior módulo, del módulo 1. Vimos que existen los switches de capa 3, que son switches muy buenos en la funcionalidad de capa 2 y tienen características de enrutamiento, pueden hacer el trabajo de enrutamiento, pero no es su fuerte, físicamente por el hardware no es su fuerte. Y lo mismo aplica para aquellos routers que pueden hacer el trabajo de bridge. Funciona, pero no necesariamente va a ser su fuerte. Entonces sí puede haber el caso que conecten directamente un dispositivo access point a un router por este tipo de dispositivos, de MikroTik por ejemplo. Pero comúnmente lo vamos a hacer con switches. Y yo lo voy a considerar una práctica más común que se realice con switches. Ahora, ¿qué características vamos a querer encontrar en este tipo de equipos? Bueno, lo primero que tenemos que revisar es la velocidad máxima del puerto. Es decir, trabaja en 100 megabits, 1 gigabit o en 10 gigabits por segundo. Aquí vale la pena hacer un poquito de investigación respecto a la negociación de velocidades. Tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de Ethernet, normalmente se asume de que podemos soportar autonegociación. Lo que se le dice el eh, poder hablar, por ejemplo, de si vamos a trabajar en 10, 100, 1000 o 10.000 megabits por segundo, si va a ser full duplex o half duplex. Pero puede haber el caso de algún equipo que no cuente con esa capacidad de autonegociación para ciertas velocidades. Entonces es bueno saberlo de antemano y también consultar con los fabricantes de los dispositivos inalámbricos si no, eso no va a ser un problema. Esto se puede hacer consultando con soporte técnico de los representantes bolivianos de la marca o pidiendo contacto directo con el fabricante. Eh, Tengan mucho cuidado en esta parte. Yo les recomiendo, honestamente, que vayan directamente con el soporte del fabricante donde se pueda. Porque va a haber marcas que te van a decir que no te van a dar soporte directo a ellos, que vayas con el representante boliviano, porque para eso tienen esa empresa. Y cuando sea ese el caso, está bien, porque casi siempre que ese es el escenario, va a significar de que sí capacitaron al personal boliviano, o sea, quiere decir que lo hicieron pasar por una serie de cursos o le pidieron una cantidad de certificaciones para poder
contar con ellos como el personal capacitado. En varios casos, no voy a decir que en todos. Pero en lo posible sirve contactar directamente con el personal de fábrica, con el soporte técnico principal, porque ellos son los que han desarrollado los equipos. No es por en ninguna forma disminuir a los ingenieros que representan la marca aquí en Bolivia, pero puede haber algunos detalles unos detalles técnicos que no conozcan, porque pueden ser o muy específicos, cosa que no se han encontrado nunca con esa pregunta, o puede ser de que sean eh, preguntas que van más relacionadas con la experiencia de instalación, la experiencia de implementación de los equipos en general, que del conocimiento técnico. Y yo debo decirles que yo he estado en los dos lados. O sea, yo he estado como representante de marca, como un ingeniero que llevaba apenas 1 año o 2 años de experiencia, queriendo hacerse el que podía representar una marca. Y he estado del otro lado como alguien que quiere conseguir un producto, quiere conseguir soporte de un producto, quiere saber un detalle más específico para un caso de estudio, o sea, algo que está pasando, y toparme que mi único soporte es alguien que realmente no tiene la experiencia todavía. Entonces, es un poco peligroso confiarse mucho en aquellos que todavía no pueden garantizarte el conocimiento técnico detallado. Entonces, los de fábrica, no siempre, pero más que seguro que van a poder ayudarte un poquito más. Entonces, de ser posible, contacto directo con ellos, dentro de lo posible. No todas las marcas ayudan. Entonces, bueno, velocidad de interfaz sería cuánto es lo máximo que soporta cada interfaz de transmisión. Eh, Averigüen por cada switch qué velocidad tienen los interfaces. Las velocidades vienen variadas. Por ejemplo, perdón, vámonos de nuevo a mi lista de precios por aquí y vamos a ver algunos switches. Por ejemplo, creo que aquí unos switches. Aquí. Este es switch, 16 switch gigabit. Perfecto, son puros de la misma velocidad. 24 gigabit, perfecto. Este acaba de ser un poco diferente. 24 puertos 10-100 y dice 2 puertos SFP combo gigabit. Ok, ahorita más adelante volvemos al tema de combo. Pero puede haber esta situación donde tengamos dispositivos que tienen velocidades combinadas. No tiene nada de extraño, puede haber switches que por un lado tienen puertos con 100 megabits por segundo y más allá están trabajando con 10 gigabits por segundo en otra interfaz. Todo depende del modelo de equipos con el que estamos trabajando. Entonces es bueno que podamos averiguar exactamente en qué velocidad trabaja cada uno, cuál es la velocidad, o bueno, la condición que se tiene para cada uno. Ahora sí hablo de este tema de los interfaces combo. Por ejemplo, vamos a buscar uno más grandecito para que... O bueno, de hecho este de acá de MikroTik, este sí es. A ver, galería. Este, por ejemplo, es un concepto peligroso. No está mal, no es ilegal en ninguna forma, pero tienen que tener cuidado. Perdón, quería pensar que había otra foto. Ahí está. Fíjense, estos son puertos de Ethernet normales para el EJ45 y estos son módulos SFP. Después hablamos de los módulos SFP. Tal vez ya lo han visto en fibra óptica, si no, bueno, igual me aguantan un poquito en lo que yo hablo sobre ello. Aquí, como pueden ver, dice 1 giga SFP y ETH por Ethernet. Y fíjense que aquí abajo dice combo y tiene una línea que los une a ambos. Significa que estos dos puertos son un solo puerto combo, lo que significa que solo va a funcionar uno a la vez. O cobre o el puerto SFP. Que SFP puede ser fibra o cobre, depende del módulo que le instales. Significa que aquí, si yo no conozco esta condición, me podría equivocar. Porque a simple vista, si yo no veo las etiquetas, si alguien le quitara todas estas etiquetas, yo miraría y diría, son 8 puertos de Ethernet y 2 puertos SFP. Es un switch de 10 puertos. No, es un switch de 8 puertos de Ethernet, 7 puertos de Ethernet,
un puerto combo y un puerto SFP. Y de hecho eso lo dice el equipo en su modelo, fíjense. Vamos a verlo aquí afuera. CCR 1009, 7G, o sea 7 puertos Giga Ethernet, un puerto combo, un puerto SFP Plus, o sea 10 gigabits por segundo. Entonces tengamos mucho cuidado, esto es algo que implementan todas las marcas. Entonces, si yo no conozco el concepto de puertos combo, podría estar disminuyendo la cantidad de puertos que voy a tener disponible. Así que vale la pena conocerlo. Alimentación puede ser necesaria. Esto en realidad ya lo hemos mencionado antes. Acuérdense que hablamos de los estándar. Tengamos cuidado de no estar escogiendo dispositivos que no soporten el estándar oficial. De hecho, aquí en mi lista de precios vamos a ver si puedo encontrar algunos que sean estándar y otros que no. Por ejemplo, miren, este switch PoE administrable. Veamos qué estándar soporta. Fíjense, este dice 802.3 AF. O sea, es el estándar de PoE, el estándar tradicional para PoE. Lo mismo los demás. Vamos nomás para arriba. Vamos a buscar alguno de los, a ver si alguien tiene switches PoE que no sean tan estándar. Creo que los de Ubiquiti son los que tienen unos switches PoE medio que no tan confiables. A ver. Por acá tal vez. Switch. Aquí está. Bueno, este es un poquito diferente. Porque no es tan malo. Este, fíjense, dice. Soporta 802.3 AF y AT. O sea, los dos estándares. Dos de los estándares que yo les hablé hace varias clases. Y aparte 24 voltios. O sea, este switch soporta el estándar. O dos de los estándares. Y aparte soporta uno de los voltajes utilizados por Ubiquiti no estándar. Entonces no está mal. Pero tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que nos encontremos uno que no soporte en ningún momento lo que es estándar. Y otra cosa a tener en cuenta, fíjense, consumo máximo de potencia, 60 watts. Acordémonos cómo se calcula la potencia, es amperaje por el voltaje. Bueno, en teoría un 802.3 AF sería 15.4 watts, lo que significa que este con 60 watts va a soportar casi 4 interfaces funcionando con PoE normal en su capacidad de 802.3 AF. Son 4 puertos gigabit PoE. Perfecto. Funciona según lo que ellos dicen, pero, aquí un gran pero, fíjense. Él me dice que es AF y AT. Acordémonos que AT es 30 watts. O sea que este equipo me está mintiendo un poco. O sea, me dice que soporta 4 puertos gigabit PoE. Sí, lo soporta PoE mientras que sea AF, que es el estándar hasta 15 watts. Pero el momento que yo utilice 4 equipos AT, que cada uno va a requerir 30 watts, ya van a ser 120 watts de consumo. Ya no los va a soportar. O sea, lo que no me está diciendo este equipo es, son 4 puertos PoE si vas a utilizar AF, pero solo 2 puertos PoE si vas a utilizar AT. Entonces, esos detallitos vale la pena leer entre líneas para saber seleccionar bien el equipo que vamos a utilizar. De igual manera, por ejemplo, volviendo a los TP-Link que vi aquí abajo, noté algo que me llamó la atención. Decía que eran 53 watts de potencia lo que aguantaba. Fíjense. 53 watts. 8 puertos gigabit, 53 watts. Y dice que cada puerto es capaz de proveer 15.4 watts. 15.4 por 8, 123.2. Cada puerto provee 15.4, pero son 8 puertos. ¿Cómo puedes decirme que puedes proveer esto en los 8 puertos si tu PoE solo soporta 53 watts? Significa que en realidad no puedes soportar PoE en todos tus puertos al mismo tiempo.
Este de acá abajo, por ejemplo, sí puede soportarlo. 124 watts, dice. 8 puertos, AF, funciona. Ah, pero aquí no, nos mete el concepto de AT. Ahí ya no se puede. Dice hasta 30 watts por puerto. A ver, de nuevo. 30 por 8, 240. 240 watts. Ya tampoco puede. Este otro ya viene un poquito más fuerte. 180 watts. Pero resulta que es porque soporta 24 puertos. O sea, yo tengo que empezar a tener cuidado. Está muy bonito este equipo PoE, pero lamentablemente no, no soporta la cantidad de puertos funcionales que yo necesito. Y a veces van a encontrar este concepto de PoE Plus, de PoE más. Cuando vean el PoE más, en realidad se refiere a que soporta AT. Esa en realidad es el concepto. Pero tengan mucho cuidado porque en realidad debemos averiguar si el switch que nos ofrecen realmente puede soportar la cantidad a todos los puertos funcionando como PoE en todo momento. Vamos a buscar ahorita uno, por ejemplo, un Juniper. Este 24p, ahora, aquí lo vamos a ver. A ver, este de acá. Es de 24 puertos PoE. Y vamos a ver un poco qué es lo que hace. Ok, entonces busquemos su configuración de PoE. Están todas sus características. A ver. Perfecto, dice. Fuentes de alimentación, Power Supply. Dice, puede tener una de 65 watts, donde va a utilizar AC, fuente de alimentación AC, donde su alimentación máxima para el sistema van a ser los 65 watts, que es cuando no utiliza PoE. Y 405 watts, una fuente de 405 watts cuando necesita PoE. Estos equipos normalmente, muchos vienen armados, y que más que nada, vamos a ver si podemos ver una imagen, pero muchos vienen con la posibilidad de ponerles fuentes modulares, o sea, vos podés agregarle doble fuentes o poner y quitar la fuente. Aquí no se puede ver muy bien. A ver aquí. No se alcanza a ver muy bien. Y en realidad este modelo no le veo que le puedas quitar la fuente, entonces seguramente ya venía con la fuente preinstalada. Pero aquí me da una idea de cuánto es lo que puede soportar el PoE. Me dice que hay una fuente que soporta 405 watts para el manejo de PoE. Este equipo son 24 puertos. Veamos. Si yo tengo 24 puertos y quiero utilizar 15.4 watts, son 369, casi 370 watts que se van a ir solo en la alimentación de PoE, dejándome todavía 35 disponibles para el funcionamiento del dispositivo como tal. Entonces, va a haber switches que vienen preparados o con fuentes preparadas justamente para ese manejo. Otros incluso te permiten manejar múltiples fuentes de alimentación simultáneas para preparar el equipo para alimentar múltiples dispositivos PoE al mismo tiempo. Entonces vale la pena tener todas esas consideraciones a la mano. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Ok, parece que no hay dudas de momento. Entonces, siguiente paso, capacidad máxima de switching. Eso lo hemos hablado en el primer módulo. ¿Se acuerdan? Mencionamos que todo dispositivo switch tiene lo que mencionamos como switching o capacidad de conmutación. Se trata de cuántos bits por segundo
realmente puede transferir el dispositivo. Esto viene definido por cada equipo y en realidad normalmente es la sumatoria máxima de la velocidad de todas sus interfaces. Eso debería ser la capacidad de switching. Sin embargo, no puede ser que no siempre sea el caso. Vamos a tomar algunos de estos equipos TP-Link y vamos a probar. Por ejemplo, vamos a buscar este de aquí. A ver, este dice TL SL 2428. Y vamos a averiguar cómo está en el tema de capacidad de switching. Tal vez tenga la capacidad correcta. A ver, este dice que tiene 24 puertos 10-100. Eso significa que serían 2400 megabits por segundo, o sea, 2.4 gigabits por segundo de esos 24 puertos, más 4 puertos gigabit, o sea, 6.4 gigabit por segundo, más 2 puertos combo gigabit, serían 8.4 gigabit por segundo. Bueno, en realidad no, perdón. Porque esos 4 de 1 giga, 2 son combo. Miren ahí, por ejemplo, medio peligroso. Yo lo estaba calculando como que son 4 de 1 giga y 2 adicionales. No. Son 24 10 100, 2 de 1 giga independientes y 2 de 1 giga de cobre que están en combo con 2 de 1 giga de fibra. O sea que son, en realidad tengo disponible 24 más 2 más 2. O sea, 28 puertos. O sea que son 2400 megabits por segundo entre todos estos, más 4 gigabits por segundo, 6.4 gigabits por segundo de switching. Eso debería ser lo que se suma entre estos dispositivos. Veamos qué dice este equipo. Bien, este, por ejemplo, dice que soporta 12.8, perfecto. Y en el caso del backplane, ¿por qué sería 12.8? Yo le calculé 6.4. 12.8 es el doble, porque sería 6.4 de subida, 6.4 de bajada. O sea, soporta la capacidad total de descarga y de subida de lo que dice el switch como tal en su descripción. O sea que en sí este switch sí soporta lo que promete. O sea que, al menos en capacidad de conmutación, funciona bien. Aquí hay algo que yo no estoy mencionando. Creo que más adelante lo debería incluir en esta diapositiva, pero también la estructura del switch, o bueno, las características del ambiente del switch. Hay dispositivos que están diseñados para ambientes un poquito más, eh, bueno, más problemáticos, como son, por ejemplo, las instalaciones industriales, y eso lo hemos mencionado en el anterior módulo. Si se acuerdan, hemos visto lo que son los switches y routers para ambientes industriales. Switches que soportan condiciones un poquito más molestas por el tema de temperatura. Yo les puedo dar un escenario. Por ejemplo, hay una zona donde tenemos instalados una serie de equipos, switches que están conectados a unos access points en unos postes, en unos parqueos grandes. Esos parqueos, por tema de temperatura, les ha tocado vivir, regularmente están a unos 46 grados centígrados. Y hace no mucho, en esa zona de Texas, le tocó una nevada bastante fuerte. Y creo que llegaron a menos 20 grados. Aún así, los switches en ningún momento fallaron. Son equipos que estaban diseñados justamente para esas condiciones un poquito más extremas. En particular, esa marca, honestamente no la he visto aquí en Bolivia, pero les hablo del tipo de dispositivos. Son los Inkscape, por ejemplo, que están diseñados para ese tipo de ambientes. Si se fijan, parecen simplemente una cajita de instalación para exterior. Y de hecho, ustedes pueden hacer su propia solución de este estilo. Una cajita externa. Y existen switches de este estilo, parecidos, switches industriales, que ustedes pueden instalar en este tipo de cajas. Estos conectores que ustedes ven en la base, perdón, son ideales justamente para evitar el ingreso de líquidos, insectos u otras cosas.
y te permiten colocar cables sin que haya ningún tipo de filtración. Entonces vos te conseguís un dispositivo, un switch, un router que soporte altas temperaturas. De preferencia uno que tenga un chasis que permita algún tipo de disipación térmica de manera pasiva sobre el chasis. Normalmente van a ser equipos con chasis metálico. Hay unos routers que soportan eso, entonces, o switches. Vale la pena en la hoja de características técnicas que ustedes puedan averiguar cuál es la temperatura máxima y mínima que soportan esos dispositivos. Algo para agregar a lo que estoy mencionando ahorita. Tipo de interfaces. Entonces, normalmente vamos a tener los interfaces Ethernet, los comunes que son para los puertos RJ45. Pero agregado a eso vamos a tener los modulares. Entonces, ahorita me quiero referir únicamente a los SFP y sus variantes. Tal vez esto lo ha mencionado en el módulo de fibra, pero ahorita quiero verlo desde la perspectiva de los switches para complementar. Hay equipos que vienen con los puertos SFP. De hecho, aquí ustedes pueden encontrar bastante. Este, por ejemplo, dice 2 puertos SFP. Vamos a ver alguno que tenga SFP más. A ver. Combo SFP. Nada. Vámonos para arriba. A ver, esto es de MikroTik tal vez. Aquí está. Este dice SFP más. ¿Qué significa esto? Estos módulos son lo que se llaman el Small Factor Pluggable Module, que es el módulo de factor pequeño, conectable. Son modulitos que vos podés instalar dentro de estos dispositivos. Aquí, por ejemplo, así se ve por dentro de la circuitería. O sea, vos lo haces entrar dentro del puerto ese vacío que tiene el switch. ¿Qué características va a tener? Va a depender del módulo. Vos comprás el modulito dependiendo del tipo de conector de fibra o de cobre que querés utilizar. De cobre normalmente va a ser únicamente el RJ45, por ejemplo, como este. O de fibra podés encontrar, perdón, este no, para que no se confunda mucho, de diferentes conectores. Esto, por ejemplo, de estos diferentes colorcitos, los ganchos de diferentes colores, significan diferentes distancias que puede soportar de la fibra óptica. Todos pueden ser monomodos, que soportan diferentes distancias. También puede ser monomodo, multimodo, que va a soportar conectores APC, UPC. Entonces empiezan a haber diferentes variantes. Agregado a eso, se tiene primero los módulos SFP. Los módulos SFP son los más simples y son únicamente para comunicaciones de 1 gigabit por segundo como máximo. Los módulos SFP más o SFP plus, que se le dice, son para hasta 10 gigabit por segundo. Tienen el mismo tamaño, la misma forma. Fíjense ahí. Pueden pasar por lo mismo. Pero sus características son diferentes. No se puede forzar a un módulo SFP a trabajar en 10 gigabit por segundo. Dependiendo del módulo SFP Plus, sí se lo puede forzar a bajar a 1 gigabit por segundo. Muchos no. Hay muchos que solo pueden trabajar en 10 gigas. Y de experiencia personal les puedo decir que muchos problemas de comunicación usando módulo SFP se arreglan configurando velocidades estáticas entre el módulo y el otro dispositivo. Entonces, si se toparan alguna vez que pusieron una conexión entre dos switches utilizando módulos SFP y no funciona, prueben poniéndolo los dos en no sé, 10 gigabit por segundo estático, si los dos lo soportan. Hay una buena posibilidad de que les vaya a funcionar, por darles un ejemplo. Ahora, ¿puedo yo comprarme estos módulos e instalarlos en mis switches? Depende si tu switch soporta la velocidad de módulo o el tipo de módulo. Por ejemplo, aquí en esta lista, este routercito MikroTik soporta módulo SFP Plus. Él va a poder soportar tanto SFP como SFP Plus. Sin embargo, otro más simple, como este, que solo soporta SFP, no va a poder soportar SFP Plus. Solo soporta el de su nivel SFP. O sea, no puede ir una categoría arriba. Ahora, ¿puedo mezclar marcas? Puedo agarrar y
y tomar, por ejemplo, un módulo Cisco y ponerlo en un MikroTik, podés probar y te va a tocar rezar para ver si funciona o no funciona. No hay seguridad, honestamente, no hay garantía. En sí, en teoría, son estándar. O sea, en teoría sí deberían poder trabajar entre una marca y otro, pero por su circuitería interna no hay garantía. Para las marcas como Cisco, Juniper, son módulos un poco costosos. Un solo módulo de un extremo te puede costar unos 600 o más dólares. Sin embargo, hay fabricantes que te venden clones pirateados, digamos, de los módulos. Funcionan muy bien. Honestamente, yo los he llegado a instalar en algunos casos y no hay ningún problema. Bueno, les digo la verdad, clones americanos, no clones chinos. No he probado mucho los clones chinos. Pero clones americanos funcionan sin ningún problema. Entonces, pueden ustedes utilizarlo de ser necesario en su red. Ahora, por encima de eso, también existen módulos un poquito más rápidos. Por ejemplo, se tienen los módulos QSFP. Ese en realidad sería el siguiente salto. Los módulos QSFP soportan velocidades de hasta 40 gigabits por segundo. Son un poquito diferentes. Dame un segundo. A ver. Bueno, sí, aquí está. Por ejemplo, este de aquí es un QSFP. Este módulo QSFP es el que se ha vuelto un poquito más estándar en las diferentes marcas. Lo pueden encontrar en general. Hay otros, como por ejemplo el GBIC o el XFP, que también soportan velocidades de 40 gigas y que aspiraban también ser estándares. Sin embargo, ustedes normalmente van a ver que se habla del SFP, SFP Plus y QSFP, porque el QSFP se volvió uno de los principales representantes en el tema de fibra óptica, por haberse manejado de una de las mejores formas en el tema de esas velocidades de 40 gigabits por segundo. Aparte de eso, es muy conocido por el manejo del cable Breakthrough, como este de acá. Miren, este es un conector QSFP, un extremo, que se divide en múltiples conectores SFP Plus. Por ejemplo, este es un conector de 40 gigabits por segundo que se convierte en 4 conectores de 10 gigabits por segundo. ¿Para qué me sirve esto? Digamos que yo tengo un switch de distribución. En lugar de yo necesitar un puerto en el switch de distribución para cada puerto de acceso, cada switch de acceso, agarro uno de estos cables, conecto a mi único puerto de 40 gigas en mi switch de distribución y este le va a mandar un interfaz de 10 gigas a cada puerto de acceso, a cada switch de acceso, perdón. Me facilita el manejo hasta del cableado. Esto es un cable de cobre, por si acaso. Son lo que se llaman los cables DAC. Son los cables de Direct Attachment Connection. Cables de conexión de unión directa. Funcionan bien, ven. Hay otro estilo. Funcionan bien, pero son para corta distancia. Los más grandes creo que serán como de 2 metros. Pueden ser igual así, digamos, directamente 40 gigas, 40 gigas. Funcionan bien y están disponibles en muchos modelos de switches. Si ya vos querés algún backbone de conexión un poquito más avanzado. ¿Alguna pregunta? Este de aquí es de cobre. Sí.
Sí, es de cobre, poquito más grueso, también son más flexibles para manejar. Listo. Listo. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, si no hay más preguntas. Bueno, otro tema, no se olviden la cantidad de interfaces. Ahí un poquito ya lo cubrí con lo que le mencionaba de este, los puertos combo, que tengan mucho cuidado con el manejo de los puertos combo. Y igual con los tipos de puertos que hay para agregación en este, perdón, se me fue el nombrecito. Para crear clusters. Muchos switches vienen con unos puertos atrás para hacer la conexión entre switches, para crear clusters o para crear los stacking, como se le dice en Cisco. Esos puertos no son para comunicación con otros equipos que no sean de la misma marca o del mismo estándar. Entonces hay que tener cuidado de no considerarlos como puertos que van a estar incluidos en la comunicación. Y obviamente tener cuidado de no incluir puertos, pues, no contar la cantidad de puertos en el equipo solo mirándolos, sino leer la hoja de datos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he visto gente agarrar un switch o un router y decir, bueno, tiene 30 puertos. Y resulta que también contaban como un puerto, el puerto de la consola, por ejemplo, porque era RJ45. No cuenta como un puerto, no lo podés convertir en un puerto de conexión. Entonces, tenéis que tener cuidado de no estar agregando equipos que no tienen que ver con, o puertos, perdón, que no tienen que ver realmente con la comunicación. Y bueno, obviamente también el que cuente con la capacidad de hacer link aggregation o Ether channel, eso ya más a nivel de software. Muy bien, ¿qué más? A ver. Ahora vámonos a la capa de enlace de datos. Ahora, en sí, los access points nos enfocamos más en la capa física, o sea, en la capa de la capa inalámbrica, pero aún así hay ciertas cosas que podemos encontrar importantes en nuestros access points dependiendo de nuestro diseño. Por ejemplo, la calidad de servicio de capa 2 es muy importante si es que de alguna forma queremos proveer priorización de tráfico, por ejemplo, para cámaras IP, o si dentro de la empresa estamos proveyendo también servicios de telefonía IP sobre la red inalámbrica. Si fuera así el caso, debemos tener la posibilidad de hacer calidad de servicio en capa 2, que es simplemente poder agregar a ciertos tipos de tráfico una etiqueta adicional en la cabecera de 802.11. Otro punto importante es que puedan soportar VLANs. Honestamente, esto ya no es una característica que nos sirva a veces. Se va a volver algo que va a necesitar siempre en sus redes inalámbricas, en las redes inalámbricas corporativas. Porque supongamos que ustedes quieran crear una red de invitados y una red empresarial. Ahí a la fuerza su red de invitados tiene que tener su propia VLAN. Si ustedes quieren crear cualquier regla de firewall, si quieren proveer de alguna manera seguridad en esa red, pues van a necesitar a la fuerza eh, separación de tráfico a nivel de capa 3. ¿Y quién nos puede proveer eso? Únicamente un router. Y para lograr esa separación, va a necesitar que haya al menos subneteo o VLAN. Como el access point trabaja hasta capa 2, va a necesitar VLAN. Múltiples SSIDs. Esto lo vamos a ver en la práctica, pero vale la pena mencionar de que cuando yo configuro un access point, si yo quiero, en ese access point puedo configurar varios SSIDs, o sea, varios nombres de red. Yo le puedo poner, por ejemplo, aquí mi red se llama Rivera. Puedo yo poner Rivera 1, Rivera 2, Rivera 3. Si yo no lo configuro correctamente, esa red, todas esas redes van a ser en realidad por debajo la misma subred. O sea, diferentes nombres inalámbricos, pero por debajo todos van a pertenecer a la misma subred, van a recibir la IP del mismo proveedor, o sea, el mismo servidor de HCP, todos van a estar en el mismo lugar. O sea, la única separación en realidad va a ser a qué nombre te conectaste y nada más.
pero en realidad yo no estoy haciendo una verdadera separación de tráfico. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Normalmente cuando yo creo múltiples SSIDs, es una buena práctica que cada SSID tenga su propia VLAN. Ahí se va a agregar a lo que yo mencionaba antes. Pero bueno, en la práctica lo vemos mejor eso. Ahora, ¿qué me interesa a mí el tema del soporte de múltiples SSIDs? Que cada equipo inalámbrico que ustedes pueden encontrar en el mercado soporta una X cantidad de SSIDs. Es algo que viene limitado por hardware. Entonces vale la pena investigar. Hay muchas soluciones corporativas como Wikiti y así. Soportan una buena cantidad, 16, a veces 32, en algunos casos 8, pero un buen número para lo que uno desea aplicar. Pero vale la pena investigar en base a lo que uno va a necesitar en su red. Vale la pena que nosotros podamos entender realmente qué es lo que se va a hacer. Ahora, otra característica es el filtrado a nivel de MAC. Si bien tiene su utilidad, vamos a hacer una práctica de seguridad y vamos a ver de que hasta ahí nomás. No es lo más seguro que vamos a encontrar, pero es algo que nos puede llegar a ayudar. Después tenemos el aislamiento de clientes, el Client Isolation, que es una forma de evitar que nuestros clientes se puedan hablar entre sí. Hay redes inalámbricas donde yo no necesito que mis usuarios puedan comunicarse uno con el otro. Más bien, de hecho, quiero evitarlo. Vamos a ver que es bueno tener esta característica, a pesar de que no va a ser al 100% funcional en todos los casos, es algo que me puede llegar a ayudar. En el tema de los switches, lo que necesito tener en cuenta para este manejo son calidad de servicio en capa 2 para poder soportar lo que ya viene desde el access point. Necesito poder manejar VLANs igual para que pueda entender lo que me manda el access point. Y spanning tree en caso de requerir cualquier manejo de redundancia cuando por ejemplo se maneje redes mesh de ser necesario. Ahora, a nivel de red, ya vamos a necesitar a alguien que separe el tráfico. Los access points de por sí no te hacen nada de capa 3. No tienen nada más que un IP administrativo. Eso es todo lo que puedes obtener en un access point. Entonces no se vayan a confundir. Mucha gente hasta te dice, pero soporta una dirección IP, entonces es de capa 3. No. Si soporta una dirección IP, es administrable. Si soporta enrutamiento, si puede enrutar el tráfico de otras personas, de otros dispositivos, es de capa 3. Eso es diferente. Ahora, aquí, muy ajeno a que tengamos un controlador o que no tengamos un controlador, eso es independiente. Es importante que contemos con un dispositivo que haga el trabajo de capa 3 y cumpla las funciones que ustedes pueden ver ahí. El enrutamiento, de preferencia interVLAN para empezar. Pero igual el enrutamiento para afuera, el enrutamiento para internet. Nateo. Ahí debemos averiguar cuántas van a ser las cantidades de conexiones que pensamos natear, cuántos son los clientes, para que averigüemos cuántas direcciones públicas vamos a necesitar. Eso lo hemos visto en el anterior módulo. DHCP, que pueda ser un proveedor de DHCP, o en todo caso, obtener un servidor separado de DHCP, lo mismo en DNS. Calidad de servicio en capa 3 es necesario, que nos permita priorizar el tráfico en ese nivel. Si necesitamos algo más avanzado, pues lo vemos en las siguientes capas que mencionamos después. Y firewall para el filtrado a nivel de capa 3 para evitar que se comuniquen entre diferentes subredes que yo quiero evitar que se puedan hablar entre sí. No quiero que una red inalámbrica se pueda comunicar con otra y este va a ser el dispositivo que va a estar a cargo. A nivel de la capa de transporte, aquí nos puede ayudar los routers mismos, pero dependiendo de la solución que querramos manejar, tal vez necesitemos un equipo un poquito más avanzado. La capa de transporte también la podemos mencionar
como incluida con la capa de aplicación. Se trataría de filtrar el tráfico o dar calidad de servicio a tráfico que, pues que venga de, o bueno, que nosotros querramos ver a nivel de aplicación. Algunos equipos, por ejemplo MikroTik, Cisco, te permiten filtrar o te permiten dar prioridad al tráfico en base a lo que sea su protocolo de capa 4. Ahora, eso no siempre va a ser muy efectivo porque tiene ciertas limitaciones. Digamos, si yo solo trato de priorizar en base a lo que pase con el protocolo TCP en el puerto 443, jurando de que ese va a ser el tráfico HTTPS, tal vez le falle. No siempre va a ser ese el tráfico HTTPS, tal vez haya algún tráfico que se está camuflando ahí. O tal vez yo quiero priorizar alguna aplicación de la cual yo no conozco todos los protocolos que la componen. Entonces, estos dispositivos de capa 4 no siempre van a ser de ayuda. Entonces, existen soluciones de capa 7 que te permiten filtrar o te permiten priorizar tráfico por aplicación. Estos normalmente se los conoce como equipos UTM. Yo les voy a dejar un archivito de QoS por si quieren ustedes hurgar un poco más en este tema, si quieren profundizar un poco más, o de todas formas van a ver que les van a hablar al respecto en el módulo de telefonía, y se habla bastante sobre calidad de servicio. Muy bien, entonces esto es lo que quería mencionarles de esta parte de diseño. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, parece que no hay duda de momento. Entonces, lo siguiente que vamos a entrar va a ser el tema de configuración. Vamos a hacer algunos ejercicios y lo vamos a hacer de momento con lo que es Packet Tracer. Vamos a hacer una pequeña práctica hoy día con Packet Tracer y mañana arrancamos con otros equipos. Entonces, antes de arrancar esta parte, nos vamos a tomar un breve descanso de unos 10 minutos y continuamos con la clase. Muy bien, continuaremos entonces con la clase. Y nos toca ahora hablar sobre el tema de configuración de redes inalámbricas WLAN. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos más que todo en el tema práctico y vamos a ver algunos puntos, por ejemplo, configuración de WLAN de sitio remoto, de un sitio simple. Vamos a verlo basado en un controlador a nivel sencillo. Luego basado a nivel de WPA2 Enterprise, ya basado con un servidor Radius. Y algunas características de solución de problemas en WLAN. Entonces hablemos del sitio remoto. Entonces dentro de lo que es el sitio remoto, comúnmente se conoce estos sitios como utilizamos un router inalámbrico. Estos router inalámbricos, recordemos que es un equipo que viene integrado con múltiples características, router, switch, access point, más algunas cosas adicionales como el NATeo, DHCP, entre otras cosas. Estos equipos normalmente son configurables a través de una interfaz web. Esto nos hace... Okay. Entonces, esto nos permite implementar una red inalámbrica rápidamente en el hogar de una persona, una oficina, sin necesidad, o lo pueden hacer ellos mismos sin necesidad tampoco de requerir de una persona con habilidades técnicas muy avanzadas. Es decir, un ingeniero no va a ser tan necesario para este tipo de instalaciones.
Y de hecho ya vienen preconfigurados, ya el direccionamiento IP, el interfaz de conexión a internet igual ya está preconfigurado para ser un cliente de HCP. Ya hay nateo preconfigurado, ya hay ciertos parámetros funcionales en el equipo. Y para configurarlo el mismo, normalmente lo que se hace es acceder a la interfaz web. Las credenciales van a variar según el dispositivo, pero se pueden googlear y averiguar comúnmente, o viene en el manual que viene incluido en el equipo o en la caja. Son pocas las marcas, pero a veces se pueden encontrar con algunas que van a tener un password único para el equipo dependiendo de el, el modelo o dependiendo del número de serie. Entonces vale la pena tener la cajita a mano solo por si las dudas. Y bueno, para conocer más o menos qué se hace en estas configuraciones, aquí tenemos una secuencia de pasos. Normalmente es bastante directo, se hace un inicio de sesión con el navegador web a la página, al IP por defecto que viene en el router. Normalmente se conecta uno a la interfaz LAN o cualquiera de los interfaces LAN que vienen en el access point de fábrica. No se utiliza el interfaz WAN, o sea, la interfaz de internet, porque ese comúnmente viene con reglas de firewall preconfiguradas. Normalmente ese ya viene listo para trabajar como una interfaz que va a estar conectado con una IP pública directa, a pesar de que no lo vamos a hacer así en muchos casos. Ya viene así preconfigurado para proteger a alguien que no sepa bien cómo instalar su red. Entonces ingresamos con una contraseña por defecto y luego le vamos haciendo ciertos cambios. Por ejemplo, un cambio recomendado que sí o sí se debe realizar es el cambiar la contraseña por defecto por algo nuevo, por algo más fuerte. Luego también, de ser necesario, se cambia la dirección IP por defecto. Este paso es opcional. Depende si es que ya existe, si ya tienen una infraestructura de red funcional, lo que se hace es instalar, cambiarle la IP al access point a algo que forme parte de la red existente. Pero si no hay ninguna red, si este va a ser el nuevo equipo o este equipo va a reemplazar a lo que existía antes, podemos ponerle la IP que tiene por defecto, a no ser que haya algunos equipos que tengan IP estática. Todos estos puntos, si se acuerdan, cuando hablábamos del análisis de sitio, pues los estábamos cubriendo. Hablamos y dijimos que teníamos que hacer un análisis de qué existía en la red en ese momento. Entonces, si ya teníamos equipos como impresoras, escáner, otras cosas que pueden tener IP estática y pertenecer a la red inalámbrica, aquí es donde vamos a poder aprovechar y reconocerlos y nos va a ayudar a determinar si necesitamos o no tener una dirección IP. Renovar la dirección IP, esto se trata de que nuestra interfaz de nuestra computadora, asegurarnos que ahora estamos recibiendo una dirección IP por parte de este router inalámbrico que pertenece al nuevo rango configurado en el equipo, no en el rango antiguo que ya le quitamos. Y volvemos a ingresar al equipo. Una vez que ya hicimos estos primeros pasos para modificar los parámetros de seguridad y los parámetros IP, ya empezamos a trabajar con los valores de inalámbrico. Cambiamos lo que es qué modo de red, es decir, 802.11 qué, A, B, G, N, qué es lo que vamos a hacer. Le damos un SSID, le asignamos un canal. Aquí es bueno que haya alguien que sepa del tema. Pero incluso si ustedes googlean un poquito y buscan cómo instalar una red Wi-Fi, que sería lo que va a hacer una persona que quiera hacerlo por su cuenta, en muchas páginas o videos hasta les recomiendan y le dicen, instálate una de estas aplicaciones que te va a permitir ver qué canales están siendo utilizados a tu alrededor. En este punto, uno también tendría que hacer lo mismo. Uno como ingeniero haría una revisión en general y verifica de que las redes que están alrededor no vayan a interferir con esta nueva red que estamos implementando nosotros. Luego ya empezamos a poner los parámetros de seguridad con contraseña, sin contraseña. Va a ser contraseña simple, vamos a utilizar radius, que es lo que vamos a manejar. Y a los parámetros de seguridad que vayamos a utilizar. Ahora, a esto
podemos llegar a tener las redes de tipo malla inalámbrica. Acordémonos que es la idea de tipo mesh, por ejemplo, que es donde podemos tener múltiples dispositivos que extienden de manera inalámbrica. Esto yo ya lo he mencionado antes, va a depender de la solución que ustedes deseen adquirir. Yo les recomiendo ir por soluciones tipo mesh, no tanto por los que digan repetidor, sino por los que sean de tipo mesh. ¿Por qué? Porque estos van a contar con doble banda, van a contar con equipos que van a soportar 2.4 para la comunicación para los clientes y 5 GHz para la comunicación para con el resto de los dispositivos, con los otros access points. El nateo. El nateo solo lo van a encontrar en los equipos inalámbricos cuando estén hablando del router inalámbrico. Acordémonos que cuando es un access point, no es algo que vamos a ver en el access point mismo, lo hace un router separado. Pero en los routers inalámbricos van a encontrar el nateo y de hecho viene preactivado, preconfigurado y en muchos casos no se puede desactivar. Entonces, es la naturaleza de estos routers. Están pensados justamente para esas características. Pero cuentan con la ventaja de que son más sencillos de poder configurar. En el tema de calidad de servicio, esto se maneja en un mayor y menor nivel. Hay algunos que te permiten eh, una granularidad mayor o menor en este tema del manejo de calidad de servicio, qué vas a priorizar, qué no vas a priorizar en tus equipos. Va a depender de qué querés utilizar, pero también tienen que hacer un poquito de investigación si van a utilizar un equipo de hogar, una de estas soluciones de hogar, por más cara que sea. Averigüen, investiguen si es que realmente pueden dar calidad de servicio como prometen. Muchos vienen con estos protocolos o incluso, por ejemplo, ahí dice Counter-Strike, por ejemplo, un juego que hay puertos conocidos para ese juego y lo que hacen es tomar esos puertos conocidos del juego y priorizarlos. Ahora, por usarlo de un ejemplo, eh, para los que, por ejemplo, jueguen en línea, saben de que eh, si alguien monta su propio servidor, por ejemplo, comparte su dominio, su IP público y un número de puerto que utiliza para su servicio. Normalmente todos tratan de utilizar el mismo número de puerto, pero puede ser que alguien cambie ese número de puerto. Si cambia el número de puerto, ya no va a ser el puerto conocido para ese protocolo, para esa aplicación, y más que seguro que el que ven acá no va a funcionar para ese servidor un poco diferente. Lo mismo dice por ejemplo, IP phone, teléfono IP. Ya van a ver eso en el módulo de telefonía, pero existen diferentes protocolos que están involucrados en el tema de telefonía IP. Hay los protocolos de señalización y están los protocolos de transporte del medio, de video y audio, como el protocolo RTP, por ejemplo, y el protocolo ZIP, por ejemplo, los estándares. Pero hay otros como el protocolo IAX, el protocolo Skinny, hay variantes, o el protocolo, por ejemplo, ya utilizando RTP encriptado. Este tipo de políticas no tiene en cuenta esos protocolos diferentes o las variantes seguras de esos protocolos. Entonces no siempre va a haber una priorización muy, muy fuerte. Entonces, puede ser que haya algunos que sí funcionen bien con este tipo de priorización, pero otros no tanto. Entonces vale la pena un poco de investigación. Y aquí aprovecho para comentarles, por ejemplo, de algunos que son un poquito mejor pensados, lo que se llama el cloud computing o computación en la nube. Uno de los más populares, y por este motivo van a escuchar que las soluciones Meraki son muy populares. A mí me gustan. Un poquito el precio un poco caro para el tipo de aplicación, porque honestamente Meraki es am, dentro del precio, son accesibles hasta nivel mediano. Y a nivel grande ya mejor te vas con otras soluciones que tienen mejores aplicaciones. Pero, ¿qué es lo que hace las soluciones de cloud computing? Pero voy a usar ejemplos Meraki en particular para explicar.
Bueno, lo que hace Meraki es agarrar y toma su, toma su routercito, te lo coloca en tu red o tu access point, tu controladorcito, y hace que ese equipo sea todo tráfico que recibe, todo lo que hace, en lugar de él analizarlo directamente o manejarlo automáticamente, es mandarlo a un servidor en la nube. Le manda la información necesaria, no todo el tráfico, sino cierta parte, lo que se llama la firma del tráfico. Se la envía a la nube, al servidor en la nube, y el servidor en la nube que tiene no solo mayor capacidad de procesamiento, sino que aparte tiene una base de datos más extensa de seguridad que puede reconocer más amenazas y aparte puede reconocer mejor las diferentes aplicaciones que existen. Le responde al servidor, al Meraki, y le dice, esto es lo que vas a hacer con este tráfico. Lo vas a priorizar de esta manera, o lo vas a bloquear, o lo vas a permitir. Entonces de esa manera tenemos un mejor control de nuestro tráfico porque ya no necesitamos tener un equipo grande, poderoso en nuestra red para hacer grandes tareas de control de tráfico, sino que ahora tenemos un servidor en la nube que nos hace ese trabajo. Obviamente esto es funcional siempre y cuando tengamos acceso a internet y nuestra conexión tenga cierta estabilidad. Entonces eso puede ser una buena solución. En el tema de reenvío de puertos, eh, esto lo hemos hablado antes un poco en Nateo, en el anterior módulo. Se trata de natear a nivel de puerto, pero en particular el nivel de puerto de afuera para adentro. Es decir, yo tengo una IP pública y alguien trata de comunicarse con mi puerto 80 de la IP pública. Y en lugar de yo darle acceso al puerto 80 de mi router, que es el que tiene la IP pública configurada, le reenvío todo el tráfico a un servidor interno. Para así varios de mis servidores puedan compartir juntos la misma IP pública. Lo mismo se puede hacer con estos dispositivos, normalmente pueden ser de ese tipo de configuraciones. Obviamente van a ser efectivos siempre y cuando vos contés con una IP pública para hacer este tipo de tareas. Muy bien, entonces en esta primera parte vamos a hacer un ejercicio de Packet Tracer. Ahorita se los paso por el chat también para que lo tengan a mano. Si no, lo pueden encontrar, es el archivito que dice tema 2/1 que está en la carpeta compartida de este módulo. Un segundito. Ok, ya se los estoy enviando. Voy a darles un minutito para que lo puedan descargar y lo puedan abrir.
Perfecto, entonces iniciemos con este ejercicio y vamos un poquito a las instrucciones. Va a ser una red sencilla. Tenemos un router inalámbrico, tenemos nuestros dispositivos, tenemos hasta un access point que vamos a utilizar como repetidor seguramente. Entonces vamos a expandir un poco esto y vemos nuestras instrucciones. Dice, bueno, primero conectarse a la puerta administrador de WR con un cable Ethernet. Ya tenemos que usar la computadora de administrador y tenemos que conectar un cable Ethernet directo a los puertos del dispositivo. Perfecto. Entonces, voy a buscar un cablecito y a la computadora de administrador me conecto a cualquiera de los puertos Ethernet. Como se haría normalmente. Normalmente me conectaría a uno de los puertos LAN de mi routercito inalámbrico. Vámonos a desktop y me tendría que ir. Bueno, perdón. Primero me voy a verificar mi dirección IP. Todavía está en naranja. Vamos a darle un tiempito o puedo obligar a que se adelante un poco. Ahí. Y veamos si en DHCP me da una IP. Ahí está, miren, me dio una IP 192.168.0.100. Y normalmente eso, eso significa de que la IP del router va a ser el 01, ese es el gateway. Entonces me vengo aquí, 192.168.0.1. Usuario y password. El usuario dice que es, a ver, la verdad que no lo estoy encontrando a simple vista, pero puedo probar con admin y admin. Ahí está, funcionó, perfecto. Entonces, admin y admin. Ahora, aquí ya tenemos algunos parámetros que podemos empezar a utilizar. Fijémonos, a ver, veamos qué es lo que quiere que hagamos. Primero dice configuremos la conexión a internet. Dice configuración a internet. Dice debemos hacerlo de manera estática. Ahorita de momento estamos manejándolo de forma de HCP y vemos que no estamos recibiendo información. Entonces cambiémoslo a static IP. Y vamos poniendo los parámetros que nos va pidiendo. Entonces 209.165.200.225. Su máscara es /30 200.226 y su servidor DNS va a ser 165.201.1. Aquí no me está habilitando más servidores DNS, no es que sea algo común, es simplemente algo seguramente de este laboratorio. Muy bien, a ver, y guardaremos la configuración. Nos vamos hasta abajo y le ponemos Save Settings. Muy bien. A ver, dice que nuestra solicitud ya se timeout. Veamos, vamos a volver a hacer. Vamos a hacer un refresh y veamos qué pasa. Oh, a ver, parece que... ya. Qué raro, un rato lo he perdido. No debería perderlo porque no cambié nada en la interfaz LAN. Puede ser que algunos dispositivos se reinician, pero bueno, me parece un poco raro. Perfecto, a ver. Dice, si se recibe un mensaje de request timeout, cierra la ventana administrador y espera a que las luces naranjas... es como que se reiniciara. Perfecto. Me dice, para verificar la conectividad, abra un navegador web y navegue hasta el servidor www.cisco.pka. Eso lo vamos a hacer desde la computadora que está conectada por cable. Y eso me parece una buena idea, es un buen paso de verificación, porque significa que estamos comprobando que tenemos acceso a internet en el equipo inalámbrico. Si hubiera cualquier
problema, ahí por ejemplo funciona, aquí podemos estar seguros de que el router inalámbrico tiene acceso a internet y los clientes por cable también lo tienen. Entonces cualquier problema que pueda haber es a nivel inalámbrico desde este punto. Bueno, dice, esta actividad solo va a configurar los parámetros para 2.4 GHz. ¿Ok? Volvamos al router inalámbrico. Y nos vamos a ir a wireless, aquí arribita. Fíjense que tiene dos frecuencias. Y este, por ejemplo, vamos a ver que es algo muy interesante. Este es un router tribanda. Aquí más bien vamos a aprovechar para mencionarlo. Tribanda. Y eso que yo les he enseñado que solo hay dos bandas, 2.4 y 5 GHz. ¿Cómo es posible que haya tribanda? Bueno, hay algunos routers, ya hay más modernos, sí hay tribanda que son tres bandas diferentes, que ya incluyen los 6 GHz o para arriba. Pero más antiguos hay tribandas que son 2.4 y dos radios diferentes de 5 GHz. Dos radios. Significa que tiene dos interfaces físicos separados que trabajan en 5 GHz. O sea, dos interfaces que tienen comunicaciones completamente independientes. Comunicaciones que tienen su propia modulación, su propio canal, su propia forma de comunicarse. Entonces, esto permite que este equipo pueda comunicar clientes o, bueno, más clientes y poder proveer más velocidad en conjunto. Es decir, tiene mayor capacidad inalámbrica al sumar todas sus interfaces. No es que puede trabajar con todos al mismo tiempo, son solo algunos equipos inalámbricos. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar únicamente con lo que es 2.4. Entonces, vamos a irnos aquí. Primero, modo de red. Fíjense, el modo de red significa el tipo de tecnologías que vamos a soportar. Ahorita por defecto solo estamos manejando lo que es automático y no le estamos especificando qué va a soportar. Recordemos que 2.4 en teoría solo trabaja hasta N. En AX ya hizo su debut también, pero en muchos de los dispositivos que ustedes van a encontrar por ahora trabajan únicamente hasta N. Aquí entonces lo que ustedes estarían escogiendo en auto es que van a permitir cualquier estándar que soporte 2.4. Si yo pongo N-only, estoy diciendo que solo voy a soportar equipos que trabajen en N, 802.11N. Otras marcas te permiten elegir, ser bien específicos en cuanto a qué estándar de 802.11 vas a utilizar. Déjenme mostrarles un ratito MikroTik, cómo se ve, para que se vea un poquito la idea. Aquí, por ejemplo. Miren, por ejemplo, este de acá dice que soporta B, G y N. Aquí puedo poner, miren, solo soportar B, solo G, B y G, solo N, BGN, solo G y N. O sea, hay marcas que te van a mostrar diferentes opciones. En este caso, me dice todos, solo N o Legacy. Legacy, legado, se refiere a tecnologías que ya se consideran anticuadas o ya no tan compatibles. Entonces, ese caso se debe referir a tecnologías como lo que sería 802.11b y G. Veamos acá si nos está pidiendo algo en específico. No nos está diciendo que especifiquemos nada, entonces dejémoslo en automático. SSID. Tenemos que darle un nombre a la red para que lo encuentren los demás. El nombre dice que sea company. Bueno, dice a company. No sé si será solo company o a company. Vamos a ver. Vamos a poner con company. Y tenemos que especificar el canal 6. Y aquí fíjense, dice Broadcast SSID. Significa de que estamos dando a conocer o no el SSID de la red. Vamos a querer hacerlo. Es lo normal. Y vamos a escoger el canal 6. Canal 6 de 11. Y es porque hemos decidido que ese es el que está disponible en la red. Vamos a escoger
El ancho de banda puede ser 20 o 40, veamos si nos pide algo. No dice que no nos dice que especifiquemos nada, pero ustedes podrían determinar si quieren forzarlo a 20 o solo en 20 o hasta que sí o sí trabaje en 40 MHz si quieren que tenga más velocidad. Los demás me dicen que lo deshabilite. Entonces, ojo, para deshabilitar realmente una red inalámbrica no es desactivando el SSID. Esto haría que la red siga existiendo, va a seguir habiendo comunicación inalámbrica, sencillamente la red no se propagandea públicamente. Si ustedes quieren que el equipo no propague nada de estos interfaces, tienen que cambiarlo del modo a Disable. Entonces ahora sí vámonos a guardar nuestros cambios. Bueno, no sé si eso lo guardó. Vamos a cambiar. Sí, parece que lo guardó. Aunque pareciera que no. Creo que sí tenía que ser a company, a ver. Ah, sí, sí tenía que ser a espacio, perdón, a company junto. Porque ahí sí me movió un poco el porcentaje. Ya, perfecto. Entonces nos vamos al siguiente paso. La configuración de seguridad inalámbrica. Vámonos aquí. Wireless Security, está aquí abajito. En el mismo wireless van a encontrar uno que es Wireless Security. En las de 5 GHz, como están desactivadas las redes, no nos interesa. Security Mode. Hay WPA. Bueno, primero hay WEP. No utilicen WEP. No es seguro. No creo que mañana. Pasado mañana. Pasado mañana yo creo que vamos a hacer la práctica de seguridad. Y ahí vamos a ver cómo realmente no es nada segura. Se puede romper hasta sin involucrar demasiado. Luego tenemos WPA y WPA2. Ambos tienen su nivel de fuerza, pero ¿se llama? Tiene también su vulnerabilidad que vamos a discutir más adelante. Lo que vamos a mencionar ahora es que hay modo personal y modo enterprise. El modo personal se trata de una contraseña compartida por todos, lo que se llama una contraseña pre-compartida, una pre-share key. Mientras que en Enterprise lo que se tiene es un servidor Radius que nos va a permitir autenticarnos utilizando conjunto de credenciales, usuario y contraseña. Por ahora seguramente nos va a pedir únicamente personal, WPA2 personal. Muy bien. ¿Qué encriptación? AES. Hay TKIP y AES. AES es más recomendado, es más seguro. Y la contraseña dice que sea Cisco 123 signo de admiración. Cisco con la C mayúscula. Listo. Perdón. Y guardamos la configuración. Muy bien. Guardemos la configuración y vamos al siguiente paso. Lo siguiente dice, conectemos los equipos inalámbricos. Muy bien. No sé si alguien hasta aquí tendrá alguna pregunta. La verdad que tal vez algunos se estarán aburriendo incluso porque ya tal vez han hecho esto ya en práctica, pero algo que igual vale la pena mencionar de pasada, por lo menos. No sé si hay preguntas. Sí, en este caso en particular, por ejemplo, es algo. Hay dos formas, por ejemplo, puedes tener diferentes SSIDs porque tenés diferentes radios físicos, como este es el caso, este de acá tiene 3 radios físicos. Ahora, hay equipos que te dejan tener varios SSIDs en un mismo radio. Todos los equipos van a estar en la misma interfaz físico, pero son varios SSIDs a la vez. Por ejemplo, aquí yo tengo en mi casa yo tengo mi SSID Rivera. A ver, dame un segundo. Déjame que conecte mi adaptadorcito inalámbrico, que esta es una computadora de escritorio. Y déjame que cambie una cosa.
Ok, y ahora sí, porque aquí se va a poder ver mejor. Perdón. Y ahí está. A ver. No es esto. Aquí está. Ok, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes las redes inalámbricas que están ahorita en mi red. Vamos a conectar, por ejemplo, esta es mi red local. Vamos a conectarme. Y estoy en Rivera. Fíjense, voy a hacer un ipconfig. Este es mi interfaz inalámbrico, Wi-Fi. Me dio la IP 1032. Perfecto. Voy a desconectarme. Ahora, vámonos a mi routercito MikroTik. Yo aquí lo que puedo hacer es crear... en MikroTik le dicen interfaz virtuales, pero es como crear un segundo subinterfaz. Entonces aquí yo puedo crear, por ejemplo, otro SSID que va a estar basado en el mismo interfaz físico. Lo que va a pasar aquí va a ser que yo voy a tener mi... Sí, creo que tengo que dejarlo en el default nomás. Yo voy a tener aquí mi conexión inalámbrica. Y fíjense, me va a crear un nuevo SSID. Ah, perdón, tengo que agregar el otro lado más. Y... a ver si me deja. ¿Qué se llamó este? Perdón, quiero ver qué exactamente se llamó el que acabó. WLAN 5. WLAN 5. Ya. WLAN 5 lo agrego al bridge. Y ahora sí. Ahí está mi nuevo SSID. Me conecto. Va a pedirme la información. No me interesa. Y vamos a poder ver de que vuelvo a pedir mi dirección IP y me volvió a dar la misma. O sea, son diferentes SSIDs, pero aún así, como pertenecen al mismo interfaz físico y yo no he hecho ninguna separación de VLAN ni nada por el estilo, es exactamente la misma red. Entonces ustedes pueden tener estas separaciones, pueden tener múltiples SSIDs porque tienen diferentes equipos, interfaces físicos, como también pueden tener múltiples SSIDs sobre un mismo interfaz físico. Ya depende qué es lo que ustedes quieran manejar. No sé si hay otra pregunta. Eh, si yo creo diferentes SSIDs, yo puedo tener un SSID en una VLAN diferente. Cada SSID en una VLAN diferente. Ahora, ideal es que yo tenga cada SSID con un radio diferente. Significa que cada uno va a tener su propia interfaz, pero eso es muy extraño. Pocos son los equipos que ustedes van a poder encontrar que soportan múltiples interfaces. Son como los tribanda, como el que acabamos de ver en el ejemplo. Pero en general lo que van a tener va a ser varios SSIDs. Un mismo interfaz físico lógicamente dividido en varios SSIDs y cada SSID vinculado a una VLAN. Ahí sí van a tener una verdadera separación del tráfico. Lo único es que en el interfaz inalámbrico, en el medio inalámbrico, todas esas VLANs van a compartir el mismo interfaz inalámbrico, van a estar separados, van a utilizar su propia encriptación cada uno, si cada uno tiene su propia contraseña, pero si yo tengo 40 MHz en esa conexión, en esa interfaz, entre todos los SSIDs comparten los 40 MHz. No hay no es que cada SSID se va a inventar su propio canal ni su propio recurso. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vámonos a probar a ver si alguno de nuestros equipos, nuestros clientes, puede
conectarse. Entonces dice que probemos con el que dice escritorio. A ver, desktop. Ah, no, perdón, laptop 1. Perdón. Laptop 1 y nos vamos a desktop. Entonces este ya tiene su interfaz inalámbrico. PC wireless. Y aquí podemos ver, simula, estos antes pues eran los adaptadorcitos inalámbricos para las portátiles, no me acuerdo qué se llama este, eran unos puertos muy antiguos, pero a ver, vamos a buscar rápidamente. Ahorita lo voy a buscar. Medio difícil que se los sigan encontrando todavía, pero eran bastante comunes en las laptops antiguas. Ok, ¿qué se llama? Ya ni me acuerdo qué se llaman. Pero llegaron hasta o sea, eran antiguos, pero llegaron a utilizarse hasta N aproximadamente. No, ya, difícil que los encuentre. No importa. Entonces, aquí, antes pues de esto, para las conexiones inalámbricas, yo me acuerdo al menos en Windows XP, que fue la primera vez que me acuerdo que instalé una red inalámbrica. Y te, en la computadora casi no venía Windows con capacidad para manejar cliente inalámbrico. Entonces, cada proveedor de routercitos de interfaz inalámbrico te vendía con el driver. También venía un programa como este. Y yo me acuerdo en particular porque yo me compré un adaptador inalámbrico de Linksys. Y venía con este mismo programa, me acuerdo. Y buscaba vos acá, por ejemplo, conexión. Y, bueno, de hecho primero sería, vamos a ver, conexión, elegía conectarme. Perdón, conectarme. Me pide la contraseña. La contraseña era Cisco 123 numeral. Que es lo mismo que poner la contraseña en tu computadora. Vamos a ver si podemos volver a probar. A ver, vamos si enlace. Ahí está, ya se conectó. Bueno, y de hecho en el paquete tracer ya podemos ver que se conectó. Ahí está funcionando. Y nos pide que averigüemos si todo está bien, probando si puede navegar a internet. Si puede llegar hasta el... Bueno, no vamos a hacer ping, vamos a entrar a la interfaz web. Vamos a ver si podemos llegar a www.cisco.pka y funciona bien, perfecto. Lo mismo con el laptop número 2. Veamos si podemos llegar bien. Nos vamos a conectar, le damos un ratito para que busque las redes inalámbricas. Nos da su porcentaje de conexión, que es como las barritas que nos dice qué tan buena es la señal. Cisco 123 numeral. Y conectamos. Si todo está bien, ya tenemos nuestro enlace. Perfecto. Para la última parte yo creo que vamos a usar el repetidor. Se dice el punto de acceso AP es un dispositivo que extiende la red de acceso. Se conecta a un router cableado mediante un cable Ethernet para proyectar la red. Ya. Entonces este de acá no es un repetidor inalámbrico únicamente. Es cableado. Muy bien. Mejor todavía. Entonces lo vamos a configurar yendo a la interfaz config. A ver. Aquí está. Dice su puerto 0. Es su interfaz inalámbrico. Creo que lo podré cambiar a full duplex. ¿O no? Porque está en half. A ver, en auto mejor. Medio raro que no sé por qué no quería, porque estaba manejando el half. Está bien. Y podemos ponerle un SSID. Entonces, este por ejemplo, como es un repetidor con cable, no tiene por qué utilizar el mismo canal que el router inalámbrico. Puede utilizar su propio canal porque no depende de ese medio de comunicación y de hecho se recomienda que esté en un canal diferente. Ahora, como es un repetidor, le podemos poner exactamente el mismo nombre de red. Entonces le vamos a poner a company. Él va a manejar, veamos qué canal nos pide. No nos está especificando. Y aquí está, canal 1. Entonces, ya está en el canal 1, lo dejamos ahí. Esto cuando vean que dice cobertura
Es una forma de decirles qué potencia de transmisión querés que utilicemos sin decirte la potencia. Es para que un usuario que no sabe de dBms no tenga que poner el valor. Ahora, obviamente no puedes convertir dBms a metros, sino que ellos le ponen un aproximado. Dicen, bueno, si estás en campo abierto, te prometemos que este router, si vos le pones tal cantidad de dBms, cubre 140 metros. O sea, si le ponemos nuestra máxima capacidad de transmisión, te va a cubrir 140 metros. Por eso te ponen esos valores. En ningún momento es que exista una medida así de conversión. Vámonos a WPA PSK. Cuando tenemos estos repetidores, aparte de que sea, aparte de que sea misma contraseña, es importante que también estemos utilizando el mismo método de encriptación y el mismo método de autenticación. O sea, que los dos sean WPA2 y que los dos utilicen AES. Caso contrario, puede haber un conflicto. Entonces vamos a cerrar esta configuración repetidor y vamos a configurar nuestra laptop. Que este va a tener dos señales posibles. Ahora, seguramente este, por ejemplo, ve dos señales, Accompany 52, Accompany 81. Deberíamos elegir la 81. En Windows, nosotros no vemos eso. En Windows, nosotros solo vemos una red por nombre. Eso porque Windows nos hace el favor de filtrar y mostrarnos únicamente la red más fuerte con ese nombre. O sea, él solito nos va a guiar según él, a la mejor posible. Cisco 123, signo de admiración, conectar. Muy bien. Y cerramos. Y ya tenemos nuestra conexión inalámbrica. Ahora vamos a probar a ver cómo será a nivel de Packet Tracer. ¿Qué pasa si lo muevo a este señor? Por acá. Y vamos a hacer, si lo puedo apagar y encender de nuevo. Y aquí aprovecho para hacer otra vez se conectó al mismo. Aprovecho para hacer una explicación respecto al tema de roaming. Como saben, roaming o hangoff se trata de la funcionalidad donde yo puedo permitir que un cliente inalámbrico, pueda pasar de uno de mis radios a otro de manera transparente. O sea, aquí tenemos dos equipos inalámbricos. En teoría, ahorita la laptop 3 idealmente está conectado mejor a la P, pero conforme va caminando, se va moviendo y llega por este lado de acá, en este punto, por ejemplo, es indiscutible que WR es un mejor proveedor de servicio inalámbrico. Entonces él debería cambiar de servicio y cambiar hacia WR. Ese es un servicio que supuestamente te ofrecen todos los proveedores inalámbricos. Y es algo que pueden ustedes obtener básicamente por parte de cualquier marca de equipo, solo que algunos lo hacen mejor que otros. Y lograrlo, les voy a ser muy sincero, es que depende de muchas cosas. Así lograrlo por defecto es algo que va a depender de hartos factores. Primer factor importante es la sensibilidad mínima del cliente. Yo he visto redes inalámbricas, por ejemplo, donde todos los clientes funcionan bien, menos ciertos equipos. Me acuerdo que una red Ubiquiti que me acuerdo que instalamos, todos los clientes inalámbricos funcionaban sin ningún problema, se podían mover de un extremo al otro, excepto una gama de iPhones. No me acuerdo qué iPhone, 8, no me acuerdo cuál era, que era el más nuevo en ese tiempo. Y fue el tema porque el equipito, el iPhone, por ejemplo, estaban conectados ellos en la planta baja al access point más cercano y se movían a la planta alta y estaban en un cuarto donde había otro access point. Entonces, uno asumiría de que se conectarían a ese nuevo access point. El iPhone no desconectaba del primer equipo al que se había conectado. Por más que tenía una señal muy débil y la comunicación era muy mala, no aflojaba esa conexión. Había que desconectarlo de la red inalámbrica y recién otra vez, y volver a conectarlo y recién se conectaba al equipo más fuerte que tenía cerca. ¿A qué se debe esto? Para que se haga este trabajo de cambio, de roaming, uno de los dos equipos
el access point o el cliente tiene que considerar que esa conexión ya no es válida. Y lo que hacen es desconectar al cliente o desconectarse de uno del otro cuando se sobrepasa un cierto límite de sensibilidad. Por ejemplo, muchos equipos tienen un límite que dice menos 98 dBm. Dicen, mientras que la señal sea mejor que menos 98 dBm, yo voy a seguir conectado a ese access point. O lo mismo por parte del access point. Mientras este cliente tenga una conexión de menos 98 conmigo, yo no lo voy a desconectar. Y eso pasaba con esos iPhones, decían, mientras que, y era un valor alto, creo que era menos 105, algo así era el problema. Decían, mientras que no tenga una señal peor que 105, no me voy a desconectar. Entonces, la solución que había en ese momento no funcionaba, porque la solución sí estaba diseñada para votar a los clientes, pero lo hacía lo hacía, perdón, no de manera tan activa. ¿Cómo lo solucionamos esa vez? Obligando al equipo a que sí los vote después de cierto punto de sensibilidad. Volvimos a ese parámetro de sensibilidad mayor todavía. ¿Qué era lo que pasaba? Para el iPhone, decía mi valor de sensibilidad tiene que ser menos 105, peor que eso. Lo malo es que el access point tenía mejor antena, por lo tanto, la señal del access point llegaba mejor al iPhone y la señal débil del iPhone, el access point la amplificaba mejor. Por lo tanto, tardaba más en darse cuenta que ya debería haberlo votado ese cliente. Entonces, en ese caso, esa solución nos permitía de manera manual pedirle que su sensibilidad máxima, en ese caso la pusimos en menos 90 o menos 85, creo que la pusimos incluso. Le dijimos, si te encontrás un cliente que esté peor que menos 85, bótalo, ya no le des servicio. De esa manera, el equipito, por más que quería seguir conectado, se daba la situación de que pasado cierto nivel de señal, perdía conexión. Y no le quedaba otra que reconectarse. Entonces van a encontrarse con este tipo de situaciones en el tema de roaming. Algunos casos funciona, otros no, y les va a tocar a ustedes tener que de manera manual hacerlo funcionar propiamente. Las redes que manejan controlador, de hecho, dependiendo de la tecnología, algunos tienen controladores muy inteligentes que de paso lo que hacen es que monitorean constantemente a sus diferentes access points y van monitoreando en lo posible la carga que tiene cada access point. ¿Y qué es lo que hacen? Van viendo que cada access point pueda monitorear a los clientes, sean o no de ellos. Entonces, el access point 1 tiene conectado al usuario Diego. El usuario Diego tiene una buena señal con el access point 1, pero se va moviendo y sigue transmitiendo, sigue transmitiendo. Ahora, como él se ha movido, no solo está cerca del access point 1, ahora también está cerca del access point número 2. Como él está hable que hable sobre la red inalámbrica, el access point 2 ahora también lo puede escuchar y le reporta al controlador, le manda estadísticas al controlador y le dice, yo puedo escuchar a estos usuarios. A este usuario que se llama Diego lo puedo escuchar y lo escucho con esta potencia. Entonces el controlador empieza a hacer un análisis y dice, bueno, al parecer vos podés escuchar mejor a este cliente que el access point que lo tiene conectado. Y el access point que lo tiene conectado ya está un poco saturado, tiene más clientes que vos. Hagamos lo siguiente, el que lo tiene conectado que le mande una señal de desconexión y él va a mandar otra solicitud de conexión. Cuando la mande, vos, otro access point, vos vas a ser el único que le va a responder a ese cliente. Ese es en sí, ese tipo de funcionales en sí es lo que debería proporcionarnos las redes con controladores. Eso es lo que en realidad estamos buscando. No solo es que nos permita administrar fácilmente una red inalámbrica, sino que nos permita tener ese extra de funcionalidades con nuestros equipos inalámbricos. Muy bien, ¿alguna pregunta?
Ok, parece que no hay dudas de momento. Entonces les quiero dar una tarea para que prueben. Les he mandado ahorita un segundo packet tracer que ahora ya va a ser con nivel de controlador. Mañana lo vamos a seguir este laboratorio con controlador, el que les acabo de pasar, pero quisiera que hagan la prueba. Vean qué tanto pueden avanzar en ese laboratorio, vean qué tanto pueden llegar a hacer de esa práctica. Y a mañana veamos qué le fallaron y si alguien lo logra hacer y si alguien se anima a explicarlo, se puede ganar unos puntos de la nota final. Así que vean si se animan a completarlo. Entonces, eso sería por hoy día. No sé si alguien tendría alguna duda. Ok, parece que no hay pregunta. Entonces quedamos aquí por hoy día y continuamos mañana con este mismo tema. Les agradezco por su atención y nos vemos mañana.